Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en RN. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bueno, les comparto pantalla. Ok, ¿pueden verme, pueden verme y oírme bien? Sí, profe. Ok, esto ya lo vimos. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo de teoría. Bien. Entonces estábamos con la construcción de los números reales. Bien. Entonces ya, solo rápidamente para recordar, partíamos de la idea de considerar los números reales como, eh, de alguna manera, límites de números racionales, pero como eh, no, teníamos que construirlo todo a partir de los racionales, teníamos que echar mano del concepto de sucesión de Cauchy. Entonces aquí la definimos. Ah, por cierto, ahora que me acuerdo. Estuve consultando a mis expertos en francés y me dijeron que lo estoy diciendo bien, que Cauchy se puede decir así y no un francés no se quedaría muy extrañado, ¿vale? No me acuerdo quién me preguntó, Yo le pregunté, pero gracias, profe, por ¿vale? la pequeña investigación. Gracias. Ok, entonces, pues, si quieren decir Cauchy, creo que es lo mejor, lo más acertado. Si les parece demasiado fino, pues pueden decir Cauchy, está bien. Pero de luego, por favor, les ruego que no digan Cauchy o Cochi o algo así, porque, no sé. No les gustaría que, por ejemplo, Karina, por poner un ejemplo ya que tú hablaste. No te gustaría que te dijeran Karina o Karina o qué sé yo, ¿vale? Entonces, hay que tratar de decirlo como es. Bueno, sucesión de Cauchy. am, y entonces definimos el conjunto de las sucesiones de Cauchy como lo denotamos C sub Q. Ahí está. Les puse aquí algunos ejercicios. Y entonces pues dimos la definición de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Bien. Que es esta de aquí. Básicamente cuando si las juntamos pues nos da también una sucesión de Cauchy. No es esto. Eso es lo que yo he dicho es el ejercicio 19, pero vamos. Es equivalente. Bien. Pues que van al mismo límite, ¿no? Que tendrían el mismo límite las dos sucesiones. Esa sería la idea. ¿Bien? Bueno, y entonces definimos los números reales en esta sección, nada más para hacer la construcción formal. Definimos los números reales como este conjunto cociente. ¿Bien? Y entonces, pues, dado una sucesión de Cauchy de racionales, pues esta es su clase, que por definición es un número real. Esos son los números reales, ¿no? Eso es lo que dijimos. Bueno, ahí nos quedamos. Y el comentario entonces por construcción, muy importante, por construcción, para cualquier número real alfa, pues existe una sucesión de Cauchy tal que alfa es su clase. Eso es por pura construcción, por esta definición, ¿vale? Bueno, pues ya está. Estoy viendo que no me acordaba, que aquí dejamos una proposición sin demostrar, que es eh, la proposición 8 que se trata de demostrar que esta relación que estamos definiendo, la definición 4 es de equivalencia. ¿Bien? Pero recuerdo que eso se lo dejé como ejercicio. Am, ¿Cómo...? Uy, y yo esto lo configuré terriblemente mal. A ver, permítanme un momento y lo arreglo. Se me quedó aquí de otra cosa y aquí se quedó. Vale, listo. Eh, bueno, ¿alguien ha intentado hacer esta demostración?
Yo todavía no la intento, profe. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, pues les voy a dejar, se lo voy a dejar todavía como ejercicio. Bien, y luego quizá podamos regresar a ello. Bueno, entonces de momento la dejo ahí. Pongo eso para darle chance a que lo piensen. Bien. Y vamos a continuar. Bien. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Pues ya sabemos que son los números reales, pero pues solo solo si nos quedásemos aquí, pues solo serían un conjunto y ya, no nos dice mucho, ¿no? Entonces lo que queremos es pues poder hacer las cosas que queremos hacer con números, sumarlos, multiplicarlos, cuantificar, decir que una cosa es menor o igual que otra, ese tipo de cosas. Entonces, pues hay que definir las operaciones, la relación de orden y todo eso y ver que cumple las propiedades que queríamos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que toca a continuación. ¿Sí me sigue todo el mundo? ¿Hay alguna pregunta antes de que continuemos? No, profe. Bueno, por mi parte no. ¿No? Ok, bueno, pues venga. Vamos a empezar con la suma de números reales. Bien. Así que, igual que estábamos haciendo aquí, vamos a poner operaciones aritméticas. Aquí otra sección. Pero para los reales. Entonces aquí tengo que poner reales. Reales operaciones. Vale. Entonces, rápidamente generamos un archivo nuevo y lo llamamos así como hemos dicho, ¿no? Reales operaciones. Creo que lo puse en minúscula. En el otro, a ver. Correcto. Bien. Bueno, entonces en esta... uy, así no lo verán. En esta sección vamos a definir las operaciones elementales con números reales, es decir, la suma y el producto. Y vamos a comprobar las propiedades que tienen que ver con ellas, ¿no? Ya saben, la asociativa, bla, 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 todo ese rollo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a... No aprendí esto. Vamos a definir la suma de números reales, ¿bien? Bueno, ¿cómo creen ustedes, dada la definición de... Dada la definición de números reales que hemos visto, que es son las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy con esa equivalencia, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes, o qué idea tienen de cómo definir la suma de números reales? Vamos a poner aquí. Comenzamos con la suma. A ver, ¿cómo creen ustedes que podemos definir la suma de números reales? Buenos días, profesor. Buenos días. No sé si se pueda, pero pues la primera idea que se me ocurre sería, pues tenemos nuestras sucesiones, ¿no? Sí. Y, o sea, nuestras dos sucesiones para cada uno de los números reales. Pues yo lo que diría sería construir una nueva sucesión que esté o sea, que esté conformada porque cada uno de los elementos, por ejemplo, el primero de mi sucesión y el primero de mi sucesión, al sumar de mi otra sucesión, al sumarlos me da el primero de mi sucesión suma, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y luego el segundo lo sumo, o sea, el segundo de mi primera sucesión
lo sumo con el segundo de mi segunda sucesión y Ujú, me genera el segundo de mi sucesión suma, ¿no? ujú. Entonces, esa nueva sucesión sería, pues, por cómo lo definimos, un nuevo número real. Y Bueno, eso y habría que pues ese, comprobarlo, ¿no? ajá, sí, eso habría que comprobarlo, exacto. Sí. Pero pues podríamos llegar a pensar que ese daría como resultado un número, o sea, estaría en las sucesiones de Cauchy, ¿no? Entonces, pues yo propondría ese como la suma. No sé si funciona, pero es como la primera idea que se me ocurre. Ok, sí, correcto. Efectivamente, esa idea es la que vamos a hacer. Es la idea, yo creo que la más natural, la que efectivamente a uno, si lo piensa bien, es la primera que se le ocurre. Y por suerte funciona. Por suerte sí funciona, entonces eso es lo que vamos a hacer. Es completamente correcto. Entonces, te apunto aquí, Jorge, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, efectivamente, esta es una de las ocasiones en las que, pues, lo que parece que tiene que ser, pues efectivamente es. No hay ningún truco, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Entonces lo que vamos a hacer es definir em, la suma de números reales a partir de la suma de sucesiones. ¿Y cómo se suman sucesiones? Pues término a término, ¿no? Entonces, a ver, primero les voy a poner aquí la suma de sucesiones y ahora podemos hacer un dibujo de la idea. Para ello, definiremos la suma de números reales de la manera más natural. Ah, híjole, no sé dónde le di, espero... Ah, ¿dónde estoy? Un segundo. Ya, perdón. ¿Dónde iba? De la manera más natural. A partir de la suma de sucesiones. ¿Ok? Entonces, vamos primero a definir la suma de sucesiones. Suma de sucesiones. Que yo creo que esto ya lo habíamos utilizado en algún momento. Porque en un ejercicio anterior, creo que es este ejercicio 20, ¿no? Yo tengo dos sucesiones de racionales. Sí, supongo que una tiene el límite 0 y eso no se necesita, para el ejercicio, pero no para definir la sucesión suma de esta manera. Pero bueno, vamos a escribirlo como definición formalmente. Dadas dos sucesiones de números racionales, siguen ahí, ¿verdad? Sí. De números racionales, A igual a 1 sub k, y B igual a unos b sub k, sucesiones de números racionales, así que voy a poner aquí dentro de Q. Luego lo vamos a manejar para sucesiones de Cauchy, nada más. Pero obviamente esta definición funciona para cualquier sucesión. Tú puedes definir la suma. ¿Bien? Definimos su suma como otra sucesión de racionales dada por C igual a C sub k. ¿Bien? En los naturales igual a más B, bien, por definición, donde C sub k
es igual, pues se suman término a término, ¿no? C sub k es igual a sub k más b sub k para todo k, ¿no? A todo k natural. Entonces, por la definición natural de suma de sucesiones, ¿no? Dadas dos sucesiones de números racionales. Esto queda horrible. Vamos a ver. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a separar aquí esto al revés, ¿sí? Para que me lo pueda separar el TEG y ya no quede tan raro. Vale. Entonces, dadas dos sucesiones de números racionales A y B, definimos su suma como una sucesión C, que la podemos denotar A más B, que viene dada de esta manera. ¿Bien? Ok, me imagino que aquí no hay ninguna sorpresa de momento, ¿no? Es todo lo natural. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora les pregunto. Entonces, ¿cómo utilizo esta definición de suma de sucesiones para definir la suma de números reales? ¿Cómo le haríamos? Pues basta demostrar que la nueva sucesión es de Cauchy, ¿no? ¿Por qué tendría que ser C de Cauchy? Pues porque así su clase de... Ay, se me fue el nombre, pero su representante sería el número real que le queremos asociar, ¿no? Em, ok, a ver, estamos como combinando dos ideas, vamos a separarlas para que nos sea más fácil, José, ¿vale? No, lo que habría que demostrar es que sigue siendo racional. Esa es una primera cosa, Rafael, correcto. Primero hay que ver que... Lo que pasa es que eso de alguna manera ya queda implícito en la definición, porque fíjate que ya he dicho que definimos la suma como otra sucesión de racionales. Y entonces estoy poniendo esto, entonces estoy asumiendo pues que efectivamente son racionales. Pero claro, si yo sumo dos números racionales, el resultado es un número racional. ¿Bien? Si quieres lo podemos poner como observación. Begin, creo que ops me sirve para ello. Ahora sigo contigo, José, ¿vale? No me olvido. Es claro que la sucesión suma también es una sucesión de racionales. Así. De números racionales. Es decir, C sub k pertenece a los racionales para todo k. Ya que por definición la suma de números racionales es un número racional. ¿Bien? Eso viene de... bueno, pues es un número racional. Eso viene de que, si recuerdan, la suma de números racionales se define a partir de la suma de fracciones y luego se ve que está bien definido en el cociente y pues obviamente la suma de fracciones es una fracción, está definido así, entonces luego lo demás funciona bien y ya está. Entonces suma de racionales es racional. ¿Bien? Ok, entonces efectivamente eso era bueno observarlo. Entonces te apunto un punto, Rafael. Y ahora vamos con lo que estaba diciendo José. A ver. Gutiérrez. Falcón. Falcón, ¿no? No Falcon. Falcón, profe. Falcón, por supuesto. Bueno, José. Entonces, creo que estábamos diciendo, a ver, tú me corriges. Lo que iba a decir es que vamos a separar dos cosas de lo que tú decías para no liarnos.
que yo creo que estaba acertado. Una cosa es el cómo se relaciona la definición de suma de sucesiones que acabamos de decir con cómo la utilizamos para definir la suma de números reales, bien, y otra cosa es comprobar los detalles técnicos de que esa definición funciona bien, como por ejemplo tú decías que si yo sumo dos sucesiones, la suma tiene que ser sucesión de Cauchy, ¿ok? Sí, profe. Vale. A ver, vamos con la primera, que es lo importante de la idea, y luego después entramos a la mecánica para ver que efectivamente eso funciona, ¿vale? Entonces, la primera es, vale, yo sé sumar sucesiones, ya lo hemos dicho cómo. Ahora, si yo tengo números reales, ¿cómo le hago para sumarlos? A ver, ¿cómo sería eso, José? Pues sería sumar las clases de equivalencia, ¿no? Claro, pero ¿eso cómo se hace? O sea, los números reales son clases de equivalencia por definición. O sea, si yo te doy un número real R y un número real S, ¿cómo podría yo calcular R más S? ¿Cómo lo defino? Bueno, no sé si estoy bien, pero yo me acuerdo que había visto que para sumar clases de equivalencia debemos sumar los representantes y ya si el representante es equivalente a otra clase de equivalencia, pues ya lo podemos como, no sé si simplificar. Creo que eso no sé si nos sirva ahorita. Sí, pero no quedó claro lo que dijiste al final de que el representante que salga al sumar sea equivalente a una clase de equivalencia, porque estará en una clase de equivalencia, porque todos están en una clase de equivalencia. La cuestión es, o sea, no tiene caso decir que sea equivalente a una clase de equivalencia. Hay otra cuestión que luego la vamos a ver con detalle. Pero sí, entonces tú dices, Beatriz, que si yo tengo dos números reales, como son clases de equivalencia, por la observación que hicimos antes, fíjense, es muy importante eso que no lo pierdan de vista. Que dado un número real alfa, siempre existe una sucesión A en C sub Q, o sea, una sucesión de Cauchy, tal que alfa es igual a la clase de A. Entonces lo que dice Beatriz, si no la interpreto mal, es... Bueno, yo tengo un número real R, un número real S. De R, como es una clase de equivalencia, yo agarro un representante suyo. Una sucesión de Cauchy que lo represente, que esté en esa clase. ¿Bien? Para S igual, agarro otra sucesión de Cauchy que lo represente. Y entonces, estas sucesiones de Cauchy sí las puedo sumar, porque ya hemos dicho cómo se suman las sucesiones. Entonces las sumo y me da otra sucesión. ¿Bien? Y entonces ahora va lo que decía José. Si esa sucesión suma fuera también de Cauchy, ¿bien? Entonces, pues corresponderá a alguna clase de equivalencia. Pues esa clase de equivalencia a la que corresponda es la clase de equivalencia suma. ¿Están de acuerdo conmigo, Beatriz, José? Sí, profe, esa era mi idea. Esa era la idea, ¿verdad? Beatriz, ¿eso era también? Profe. ¿Sí? Ok, vale, muy bien. A ver, les apunto un punto. Beatriz Sandoval Sánchez. Sandoval Sánchez. Y José Ortega Becerril. Ok. Bueno, pues vamos entonces a escribir esa idea. ¿Bien? A ver. A partir de esta operación, la idea es la siguiente.
dado un número real, dados dos números, ¿no? Dados dos números reales, alfa y beta. Bien. Voy a... no sé cómo lo estaba haciendo así, aquí, pero bueno, voy a representar con letras del alfabeto griego los números reales y del alfabeto latino, pues las sucesiones, ¿bien? Para a ver si ayuda eso. ¿Cómo estaba poniendo esto? Koshiku, si no recuerdo mal, la macro. No, pero aquí quiero poner R. Bien. Por el comentario al final de la sección anterior, ¿no? Bueno, es el penúltimo, bien, pero bueno, al final de la sección anterior, de hecho, fíjense, como eso es importante y lo voy a usar varias veces, lo voy a poner como observación para poder referirme a ello. Así creo que queda más ordenado. Entonces voy a ponerle una etiqueta. ¿Qué será? Voy a poner siempre existe representante de un real. Vamos a ponerlo así. Ok. Entonces voy a usar esta observación. Entonces, por la observación 1, podemos elegir o podemos tomar sendos representantes A y B en C sub Q. Es decir, que la clase de A es alfa, para concretar, y la clase de B es igual a beta. Aquí, ¿no? Entonces, si tenemos dos números reales, alfa y beta, pues lo que hacemos es escoger unos representantes, sucesiones de Cauchy representantes de ellos, es decir, esto de aquí, y entonces lo que hacemos ahora es sumarlos, ¿no? Y entonces podríamos definir, vamos a ponerlo así, como condicional, podríamos definir, ¿no? Más bien como subjuntivo, ¿no? Alfa más beta como la clase de A más B. ¿Sí se ve? Obviamente, bueno, pues es una clase de equivalencia, así que eso es otro número real. Bueno, pues ya está. Pues la suma de estos números reales obviamente tiene que ver con alfa y con beta, porque A tiene que ver con alfa y B tiene que ver con beta, y A más B pues es otra sucesión, y entonces la clase de esta sucesión. ¿Es esto lo que decían Beatriz, José? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces, ahora, ¿podemos decir esto y quedarnos tan panchos? ¿Así, a gustito? Yo creo que no, profe. ¿Perdón? Yo creo que no, profe. Que no podemos decirlo así nada más. O sea, creo que antes había que probar una cosa. Y A es ver. que la operación suma está bien definida.
Es decir, que no depende del representante que nosotros elijamos. Ok. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Eh, siempre que uno, fíjense, siempre que uno hace en matemáticas un conjunto cociente, ¿bien? Y define una cierta estructura de la índole que sea algebraica, topológica, lo que sea, no sé. Por ejemplo, una operación. En este caso es una operación, entonces es algo algebraico. Eh, y defines la operación apoyándote de una operación que ya tenías definida en el conjunto sobre el cual hiciste el cociente. ¿Bien? Es decir, es como lo hemos hecho ahora. Yo tengo dos clases de equivalencia, agarro sus representantes, los opero y el resultado pues le hago, considero la clase de equivalencia y entonces esa es la operación en mi conjunto cociente. Heredada de una operación análoga o correspondiente, digamos la operación madre, en el conjunto en el cual hicimos el cociente. ¿Vale? Siempre que uno tiene eso, tiene que mirar para que eso esté bien definido, es decir, que esa operación en el conjunto, esa operación madre, induce una operación hija en mi conjunto cociente, siempre, siempre, siempre tengo que comprobar que no depende de los representantes, ¿no? Porque, y esto es igual, seguro que ya lo han visto antes, ¿no? Imagínense que tenemos dos números reales, alfa y beta, ok. Y yo agarro dos representantes A y B, como he dicho. Entonces yo los sumo y me da una clase de equivalencia que es la de A más B. Digo, pues esa es la suma. Pero ahora imagínense que llega Beatriz y en lugar de agarrar los representantes que yo tomé, ella agarra otros distintos, porque pues se vale, ¿no? Son representantes iguales. Entonces toma un representante C de la clase alfa y un representante D de la clase beta. Y ella pues hace C más D con la misma receta exactamente y le sale otra sucesión y entonces toma la clase de equivalencia de C más D y ¡oh, qué tristeza! Resulta que la clase de equivalencia que le sale a Beatriz es distinta de la que me salió a mí, ¿no? ¿Cuál es la buena? Pues no sé, no tiene por qué ser ninguna de las dos porque hemos seguido la misma receta. Y ahora llega Rafael y toma a otros representantes y le sale otra cosa distinta. Pues no, entonces no estaría bien definido. Entonces siempre que uno en un conjunto cociente a través de una operación madre hace que se herede una operación hija en el cociente, siempre hay que comprobar que para que eso esté bien definido, que no es obvio, hay veces que sí, hay veces que no, esa operación que tú, tal y como lo estás definiendo, no depende de los representantes, es decir, que pasa bien al cociente. Entonces eso es lo que decía Jorge, que te apunto otro punto. Muy bien. Pero eso lo vamos a hacer ahora. Pero antes hay que comprobar otra cosa, que es todavía anterior, que podría fallar y que no lo hemos dicho. Bueno, José estuvo, creo que lo dijo casi casi. ¿Qué habría que comprobar en esa definición? Tú lo dijiste antes, José. No sé si te acuerdes. Que la clase que llegamos de la suma está, bueno, tiene que ver con una sucesión de Cauchy, bueno, de Cauchy. Exacto, que tiene que ser una sucesión de Cauchy. Perfecto. Porque, fíjense, yo puedo tomar la clase de A más B siempre y cuando A más B esté en el conjunto donde hago el cociente. Si no, ¿cómo puedo tomar yo la clase? ¿Y eso cómo es así? Bueno, pues porque, a ver, si A y B son representantes de alfa y beta, pues entonces A y B son de Cauchy, sí, porque pues son representantes. Pero ¿quién me dice a mí que si A y B son de Cauchy, A más B tenga que ser de Cauchy? En la definición no, en la definición yo solo digo que es una sucesión, sí, también de números racionales. Pero tendré que ver que esta también es de Cauchy para poder tomarle la clase. Porque yo puedo tomar una sucesión de racionales que no sea de Cauchy, por ejemplo, qué sé yo, la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, así, la de los números naturales, ¿no? Obviamente esa no es de Cauchy, va a infinito. ¿Cuál es la clase de equivalencia de esa? ¿Qué número real le asocio a esa sucesión?
Pues ninguno, si no no converge a ningún sitio esa sucesión. Si acaso infinito, pero infinito no va a ser un número real. ¿Sí se ve? No, profe, yo no comprendo. Bueno, no sé qué es lo que no entiendo, pero no sé, no lo comprendo. Sí, mira, fíjate. Yo, yo tengo dos números reales, alfa y beta. Agarro representantes de ellos. Y eso pues habrá muchos. Agarro una pareja, una de cada uno, el que sea. A y B. A y B por definición son sucesiones de Cauchy de números racionales, porque pues son representantes de números reales, por definición. Vale. Y entonces yo lo que he dicho es que, perdón, que yo sé sumar sucesiones de números racionales, término a término. Y me sale otra sucesión de números racionales. ¿Vale? Pero para que una sucesión de racionales me represente a un número real, tiene de alguna manera que acercarse a algún sitio. Y el sitio ese al que se acerca, al que va convergiendo, por decirlo así, va a ser el número real que representa. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Vale. Pero que yo tenga dos sucesiones de Cauchy y las sume, a priori yo no puedo asegurar que la suma también me represente otro número real, es decir, que sea sucesión de Cauchy. Podría pasar que al sumarlas, la sucesión que me saliera no se tuviera límite a ningún sitio, no se arremolinara alrededor de ningún valor. Claro, no te puedo poner un ejemplo porque es falso, vamos a demostrar que siempre pasa. Lo que estoy diciendo es que hay que demostrarlo, que no se puede dar por sentado, ¿vale? No se puede dar por sentado. Imaginemos que obviamente no puedo encontrar un ejemplo así porque es imposible. Pero imaginemos que al sumar dos sucesiones me saliera la sucesión suma una sucesión que no fuera de Cauchy. Por ejemplo, la de los números naturales. Es decir, a sub k, bueno, c sub k igual a k. Bien. Esa sucesión obviamente no es de Cauchy porque la sucesión k tiende a infinito. Es cada vez más grande los números, ¿no? Entonces no... ¿A qué número representa eso? A ninguno. A ninguno, no es de Cauchy. Y además es que lo ves intuitivamente, si yo empiezo a pintar K, ¿hacia dónde se acerca eso? Pues si acaso infinito. Si uno le obligan así a decir algo. Pero pues no se acerca a ningún número real, ¿no? Entonces esa sucesión no representa ningún número real. No puedo tomar la clase de equivalencia de él porque no representa ninguno, intuitivamente. Formalmente, ¿qué estoy diciendo? Pues que yo solo puedo tomar la clase de equivalencia de una sucesión que sea de Cauchy, porque es donde están definidas. Si a mí me sale una sucesión de racionales que no sea de Cauchy, yo no puedo tomar su clase de equivalencia porque me salí del conjunto. Me salí y ya no están definidas. Solo existen las clases de equivalencia para sucesiones de Cauchy. Eso es lo que dije. Si no es de Cauchy, pues es otra cosa, pero no tiene que ver ya con los números reales, ¿no? Ok. Entonces, lo que hay que demostrar es que si yo tengo dos sucesiones de Cauchy, como dijo José, la suma de ellas también es una sucesión de Cauchy. Para que eso sirva, y entonces yo sí puedo tomar, si A y B están en CQ, entonces tengo que demostrar que A más B también está en CQ. Y entonces yo sí puedo tomar su clase de equivalencia. Y ahora eso sí es un número real y eso es lo que defino como alfa más beta. ¿Vale? Para que esa definición, tal y como la escribí, tenga sentido. Hay que comprobar eso. Y luego después lo que dijo... ¿quién habló ahora? Ya no me acuerdo. Fue Jorge, ¿verdad? Dijiste luego que efectivamente hay que comprobar que no depende de los representantes. Le apunto otro punto a José porque se acordó de lo que había dicho. ¿Bien? Ok. ¿Sí se ve? Vale. Entonces vamos a escribir y ahora después les hago un dibujo que quería hacer, no quiero que se me olvide. Bueno. Para que esta idea tenga éxito, hay que comprobar dos circunstancias
que no son inmediatas. Corcho, ¿dónde le di? Que no son inmediatas, ¿no? O sea, no pueden darse por sentado. A priori. Y las voy a poner así en forma de lista para que se vea temáis, ¿no? Primera cosa. Si la sucesión suma A más B no fuera de Cauchy, yo no podría tomar su clase de equivalencia. Porque estas están definidas únicamente en la clase de las sucesiones de Cauchy, es decir, la clase CQ. Bien. A priori no es obvio que se tenga A más B perteneciente a CQ, claro, siempre que, obviamente, porque claro, si yo tengo dos sucesiones y las sumo, ¿por qué me va a dar una sucesión de Cauchy? Pues no tiene por qué. Bueno, estoy suponiendo como hipótesis que las dos sucesiones son de Cauchy, claro. Entonces lo que tengo que ver es que la suma también. Entonces, siempre que A y B, corcho, siempre que A y B estén en Q, en CQ, perdón. Y segunda cosa, segundo problema que hay a priori es para que la para que la operación suma de sucesiones induzca, voy a poner aquí entre paréntesis, considerada, porque está para sucesiones, pero la estoy considerando en el conjunto, en particular en el conjunto CQ, induzca una suma de números reales, que recuerdo, aquí viene a cuento, es decir, de clases de equivalencia, induzca una suma de números reales en el conjunto cociente, que son los números reales, es necesario para aparecer en el conjunto cociente de forma bien definida, bien, vamos a decirlo así, es necesario verificar de forma bien definida a través de representantes, bien, es la idea que he estado explicando antes. Es necesario verificar que el resultado no depende, el resultado voy a poner aquí para que quede claro, el resultado es la clase de equivalencia de la suma, que es la clase de A más B, no depende de los representantes escogidos, que son A y B. Es decir, no depende de que yo agarre en lugar de A y B, pues otras C y D representando lo mismo. Es decir, que si tomo, para que quede claro, otros representantes, voy a poner aquí C, D en CQ, tales que, a ver, aquí, voy a copiarlo de aquí para no repetirlo, tales que la clase de C es alfa otra vez y la clase de D es beta, entonces
se tiene que la clase de A más B, al final el resultado, es igual a la clase de C más D. ¿Vale? Nótese que no se pide A más B igual a C más D, lo cual en general será falso. A lo mejor hay una casualidad y da, pero lo cual en general será falso. Bien. Entonces, no pido que la suma de las sucesiones sea la misma. Lo que pido es que las clases de equivalencia de las sucesiones suma sean la misma, que eso es lo que me interesa. Que el resultado al final sea lo mismo. ¿Vale? Es decir, que si yo tomo otros representantes, como les estaba diciendo, CD en CQ, tales que se tenga esto de la misma manera, entonces A y B, que yo lo estaba definiendo en este contexto, es decir, con esto de aquí, bueno, pues yo quiero definir alfa más beta como la clase de A más B. Bueno, pero si yo tomo otros, también lo podría definir como la clase de C más D. Bueno, lo que tengo que comprobar es que me sale esto lo mismo. ¿Bien? Las clases son la misma. No pido esto, porque esto pues en general va a ser falso, pero es que esto no es lo que necesito. Lo que necesito es esto, es decir, que al final el número real al que me representan sea el mismo. La forma de aproximarme, pues una será con A más B y otra será con C más D. Pero lo que me importa es que me aproximo al mismo número real. Digamos, esa es la idea. ¿Ok, McKay? Sí, profe, está claro. Vale, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Están satisfechos con lo que hemos hablado hasta ahora? Y con lo que han dicho ustedes y demás. ¿Hay algo que nos estemos olvidando? ¿No? Vale. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer un dibujo para visualizar esta idea de la suma. Para ver que no es algo así que me he sacado de repente así de la manga y salen las cuentas y tal. No. Además es que es lo natural, es lo que harías, lo que tiene sentido para sumar, ¿vale? Entonces vamos a verlo, ¿bien? A ver, vamos al pizarrón. Ok, ¿ven mi pizarrón? Sí. Vale, a ver, déjenme borrar aquí estas cosas. Corcho, tengo que limpiar. Lo bueno es que ustedes no lo ven, ahí no se nota. Yo aquí lo veo bastante, pero bueno. A ver si luego me subo el spray y le echo un viajecito a esto. Porque si no va a llegar el momento en el que no voy a ver nada. Bueno, vamos a ver. Pinto una recta, ¿bien? Y entonces ahí voy a considerar dos sucesiones, a ver si soy capaz de que se vean. ¿Bien? Entonces yo tengo aquí un número real alfa, ¿bien? Sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bien. Y entonces yo voy a poner voy a escoger un representante de alfa, lo estoy llamando A. Entonces es una sucesión de puntitos que van aproximándose a él, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a marcar así. Entonces yo tengo aquí un A1. A ver, voy a ver si lo puedo poner más grande. A1, A2, A3 y ya no pinto más porque lo voy a emborronar, ¿vale? Pero sí se ve, ¿no? Son, si quieren aquí alguno más, se van, tengo una sucesión que van aglutinándose, concentrándose alrededor de un punto muy concreto de la recta y ese punto va a ser el número real alfa, que podrá ser racional o podrá no serlo, ¿no? Según la suerte que uno tenga. Bueno, ahora tengo otro número real beta
que voy a pintar en azul. ¿Se ve? Más o menos, ¿no? Pues la beta se ve, bueno, no se ve, pero la A ver. rayita que hice sí se ve. ¿Así? Más o menos. Bueno, es beta. Lo que necesito es que vean los puntitos, sobre todo. Entonces vamos a agarrar aquí otros puntitos y entonces es B1, B2, B3, ¿ok? Entonces ahí tengo... sí se ven los puntitos, ¿no? Ahí. Son una sucesión de puntitos alrededor de este número beta. ¿Ok? Así se lo remarco. ¿Así mejor? Sí, profe. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la suma 1 a 1. Bien, entonces yo tengo este A1 y yo le sumo, bueno, tendré que poner el 0 en algún sitio para ver la suma. Entonces, pongamos que aquí está el 0, ¿vale? Para que no me vaya muy a la derecha. Entonces, yo tengo aquí el A1 y ahora le sumo este... bueno, no quiero irme muy a la derecha, pero tampoco muy a la izquierda porque se me van a encimar. Entonces, vamos a poner el 0 por aquí. Vale. Entonces, a este A1 le tengo que sumar este B1. O si quieren, más fácil. A B1 le voy a sumar esta distancia que es A1. Entonces, este pedazo de aquí, más o menos, lo pongo por aquí. Y entonces, aquí resulta que me cae A1 más B1. A1 más B1. ¿Ok? Es a partir de B1 le sumé este pedazo que es A1, más o menos ahí. ¿Bien? Hago lo mismo con el otro. Tengo A2 y B2, entonces a B2 le sumo este pedazo que es A2. Entonces, más o menos resulta que me da por aquí. Este es A2 más B2. ¿Me siguen? Sí, profe. A este B3 le sumo este A3. Resulta que me da más o menos por aquí. Y este es A3 más B3. Ese de ahí. ¿Bien? Bueno, si yo voy haciendo esa operación para todo K, sumar A sub K más B sub K, ¿bien? ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. Si yo hago aquí geométricamente, si yo hago esta operación para cada K, es decir, A sub K más B sub K, y voy poniendo la suma, y voy pintando el puntito. Si voy haciendo eso para todo número K, ¿qué creen ustedes que pasará con estos puntitos en rojo? Que son eso, la suma. ¿Van a converger en un punto? Van a converger a un punto. ¿Y qué punto va a ser ese? Alfa más beta. Claro, pero ¿cómo está definido alfa más beta? Como A más B. Bueno, Claro, estamos definiendo de esa manera. Pero la idea es que efectivamente estos se van a remolinar alrededor de un punto, ¿bien? Que... o sea, es decir, veríamos visualmente que tendríamos aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, así, y se me irían juntando todos, porque estos se van juntando aquí y estos se van juntando aquí. Entonces, estos al final también se van a ir juntando. Entonces, primera idea geométrica que quiero que vean. Que si la negra es de Cauchy y la azul es de Cauchy, entonces la roja, que es la suma, también es de Cauchy. ¿Sí se ve? sí, profe. No puede salir otra cosa. Vale, primera cosa. Segunda cosa. Si la negra se va convergiendo a esta línea precisamente y la azul va convergiendo a esta línea precisamente, la roja ¿a dónde converge? Pues converge a una línea, ¿bien? Que va a ser el número alfa más beta, pero va a ser cuando
yo vea que eso está bien definido, pero fíjense que geométricamente corresponde a, yo tengo aquí beta, tengo aquí alfa, si yo sobre beta pongo este segmento así, me da esta línea. Bueno, más o menos, ¿no? Obviamente el dibujo me puede variar. Pero la idea es que si yo este segmento lo muevo, lo que mide alfa, lo muevo a partir de beta, entonces justo llego a esa línea roja, al límite. Geométricamente eso es lo que tiene que pasar. ¿Sí se ve? ¿Sí les hace sentido que salga eso? Pero eso solamente pasa cuando tienen el mismo signo, ¿no? O sea, si de repente alfa es negativo y beta positivo, ya no pasa, ¿o sí? Sí pasa, solo que tengo que trasladarlo hacia otro lado, pero sí. Sí pasa. Ok. Si alfa fuese negativo, lo que tendría que hacer es, en lugar de mover ese segmento a partir de B a la derecha, sería hacia la izquierda. No, sí. ¿Vale? Pero sería la misma idea. ¿No? O sea, si en lugar de, fíjate, si en lugar de poner el 0 aquí, yo lo pongo aquí, entonces tendría aquí un segmentito, y ese segmento a partir de beta tendría que ponerlo aquí, es decir, moverlo hacia la izquierda. Pero sería la misma idea, geométricamente. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y si los dos son negativos, pongo el 0 por aquí, pues es lo mismo, solo que todo hacia la izquierda. El alfa más beta saldría a la izquierda de los dos. Pero sería igual. ¿Vale? Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Vale, entonces, primera idea. Si los negros se van concentrando alrededor de esta rayita en negro, los azules se van acercando alrededor o hacia esta rayita en azul, entonces, primera idea, los rojos también se van acercando a una rayita. Segunda idea, esta rayita es superponer, digamos, la negra y la azul, es decir, agarro esta distancia y la muevo a partir de la azul y justo llego a esa rayita roja. Segunda idea, es decir, es el límite de la suma es la suma de los límites, por decirlo así, ¿no? Y tercera idea, si yo agarro ahora otra forma de aproximarme a esta rayita en negro y la pinto de verde, por ejemplo, y otra forma de aproximarme a esta rayita en azul y la pinto de morado, ¿no? Pues y ahora hago la suma de los verdes y los morados y me sale aquí otra y la pinto de rosa. Bien, entonces me salen aquí unos puntitos en rosa. Bueno, pues también los puntitos en rosa se van a acumular además alrededor de esta misma rayita en rojo. Es decir, que da igual cómo me esté aproximando yo a estos y a estos, las sumas se van a aproximar, pues saldrá otra cosa, pero se va a aproximar alrededor de la misma rayita. Esa es la idea. Es decir, que no importa los representantes que yo tome. ¿Sí? Profe, entonces, bueno, ay, es que me da como un cortocircuito en la mente y digo, o sea, entonces, si hay o sea, sí puede haber varias formas de aproximarse a, por ejemplo, a alfa o a beta. Sí, siempre hay infinitas formas. Ok. Pero bueno, bueno, en el caso de que hagamos este proceso de aproximarnos a alfa, aproximarnos a beta y luego em, aproximarnos a la suma, al sumar término por término. Ujú. O sea, eso necesariamente es o van a ser cosas diferentes o van a tener que ser necesariamente las mismas. La sucesión que te sale puede ser completamente distinta. Claro. Ah, vaya. Oh, ok. Eso es lo que estoy diciendo, que si yo me aproximo aquí a la misma rayita con una verde y aquí a esta rayita con una morada y ahora hago la suma y la pinto de rosa, quiere decir que aquí me saldrán otros puntitos en rosa totalmente distintos a los de rojo. No tienen nada que ver. Salvo que también los de rosa también se van a concentrar alrededor de la misma rayita en rojo. La misma exactamente. Siempre y cuando los de verde se acerquen a la negra y los de
morado se acerquen al azul, digamos. O sea, las sucesiones serán de manera distinta, pero se aproximan a los mismos sitios, porque son representantes del mismo número real. Entonces, las sumas también se aproximan al mismo límite, y ese límite es lo que yo estoy definiendo como la suma de estos dos números reales. ¿Vale? Cuando digo límite es para apoyarme en una noción intuitiva, pero yo no lo estoy definiendo así. Estoy definiéndolo como sucesiones de Cauchy, por lo que ya dijimos. Es un requisito formal. ¿Bien? No puedo hablar de límite formalmente porque pues ese límite podría salirme no racional, es decir, irracional, y eso no lo tengo definido, es precisamente lo que quiero definir. Entonces me apoyo en lo de sucesiones de Cauchy. Entonces cuando aquí les estoy diciendo límite es para que vean, para referirme hacia dónde van. Es una sutileza. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Este dibujo lo estoy haciendo para que vean que esta definición que estamos dando de suma de números reales, a partir de la suma de sucesiones, coincide con la interpretación natural de la suma. ¿Y qué quiere decir natural? Bueno, pues vayamos a la geometría. Entonces pinté una recta y todo eso. Entonces, para que vean que eso va a cuadrar. ¿Bien? Claro, tienen que creerme que esto es así, pero vamos, pónganse un par de ejemplos con sucesiones de Cauchy y van a ver que efectivamente sale lo que yo les digo. Que no puede ser otra cosa. Además, esto es, pues, no hay nada que sea raro realmente, es lo que uno definiría. Bien, entonces, recapitulo. No es solo que esa definición formalmente funcione, es que es la definición que uno tiene que poner, porque si no saliera esto, pues ¿qué rayos de geometría voy a hacer yo con esa definición? Si no corresponde a la idea de que si yo sumo dos números que yo represento con los segmentos del 0 a ellos, pues la suma tiene que ser mover un segmento a donde acabó el otro y entonces donde terminé tiene que ser la suma. Si no se cumpliera eso, pues vaya mierda de geometría que yo podría hacer. No podría relacionar la aritmética con la geometría. No, ¿qué interpretación tendrían esas operaciones? Sería algo raro. ¿Sí se ve? O sea, no puede salir una cosa que no sea eso. No me serviría. ¿Ok? Sí, profe, está claro. Vale. Bueno, entonces es lo que quiero que se convenzan. Pónganse algún ejemplito sencillo para que vean que sale eso. Bien. Bueno, ok. Entonces, vale, bueno, pues ahí está el dibujo. Volvemos a la formalidad. Entonces, para que esta definición cuadre, bien, fíjense, esto lo he puesto como texto, no lo he puesto todavía como definición 4 o la que toque, ¿no? Porque es solo la idea, lo estamos pensando. Para que esa definición sea válida, y entonces ya la formulo como definición, tengo que hacer algunas comprobaciones antes. Y eso van a ser teoremas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, ya hemos detectado aquí dos problemas que puede haber. Básicamente son esos dos, ¿no? Bueno, no, básicamente no veo ningún otro, que no sea obvio. Entonces, vamos a ver que no hay ningún problema con esta y con esta, que van a ser dos lemas que voy a enunciar ahora. Y ya con esos dos lemas tiene sentido esa definición y ya la voy a poner formalmente como definición, ¿vale? Yo podría soltarles definición y luego, o directamente los lemas y luego después la definición o lo que fuera. Pero lo estoy poniendo para que se vea el sentido que tiene y cómo uno lo puede estar pensando, ¿vale? No solo soltar la teoría y ya. Ese es el chiste. Entonces, vamos a hacerlo así. Bueno, los dos resultados siguientes justifican que a ver cómo lo escribimos. Hay que comprobar
justifican que esta definición, que la idea anterior lleva a una definición válida, comprobando que las dos circunstancias anteriores no son realmente un problema. ¿Vale? Ok. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, chicos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Vale. Pues entonces ahí les van dos lemas, ¿no? Vamos con el primero. El primero tiene que ver con que si yo sumo dos sucesiones de Cauchy, el resultado también es una sucesión de Cauchy, que es lo que decía José. Entonces, lema. A ver si lo puedo copiar de por aquí. Aquí. Lema. Si A y B pertenecen a CQ, vamos a ponerlo así. Si A y B pertenecen a CQ, entonces A más B pertenece a CQ. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bueno, ¿quieren que se lo deje como ejercicio? Y lo podemos discutir otro día. Yo preferiría que lo hiciéramos aquí, pero pues como digan la mayoría. Bueno, miren, lo vamos a hacer... por cierto, me escribieron varios de ustedes, varios equipos, diciéndome que arden en deseos, se consumen por la pasión de resolver ejercicios en clase. Y eso, pues no hay nada que me haga ahora mismo más feliz. Entonces lo que vamos a hacer es el jueves, o sea mañana, dedicarlo a trabajar ejercicios, bien, con los equipos que me escribieron. No sé si dará tiempo a todos, trataremos de ser rápidos, pero pues yo tengo que hacer un equilibrio también entre teoría, ¿no? Porque pues no puede ser que vaya demasiado lento. Pero bueno, ya que ustedes quieren trabajar, pues obviamente no les voy a cortar ese ánimo. Entonces mañana vamos a dedicarlo a ejercicios y el lunes volvemos otra vez a teoría. Entonces voy a dejar estas cositas como ejercicios para darles tiempo a que lo piensen. Por favor, échenle una pensada y ya el lunes aquí yo termino todas esas demostraciones. Pero me gustaría que lo intentaran antes ustedes, ¿vale? Entonces voy a poner aquí la demostración y le voy a poner un terminar y el lunes la escribimos aquí en el texto y así les doy yo pues unos cuantos días, como 4 o 5 días para que la puedan pensar. ¿Bien? Terminar o hacer más bien, pero bueno, así se queda. Ok, sí se ve lo que hay que demostrar, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Profe, yo tengo una duda. Bueno, es un poco boba, pero no entiendo bien qué es a priori. ¿Cómo? No entiendo bien qué significa o cómo se ocupa lo de a priori. A priori quiere decir pues antes de mirarlo, digamos, antes de ver los detalles. Como que no es obvio si no lo checas con cuidado, ¿no? ¿Vale? O sea, yo nunca diría pues está lloviendo, así que a priori yo no sé si la calle va a estar mojada. Pues obviamente va a estar mojada, ¿no? Eso no lo dirías. Entonces dices a priori cuando algo puede ser cierto o incluso no pones en duda que sea cierto, pero tienes que mirarlo bien para verificarlo, ¿no? No puedes estar seguro de ello si no lo compruebas con más cercanía o con más profundidad o en detalle o no sé cómo lo quieras decir, ¿vale? O sea que no es obvio, pues. Ok.
¿vale? Ok, entendido. Vale. Y a posteriori es lo contrario. Es cuando dices algo, pues una vez que ya lo has comprobado, ¿no? Pues, o sea, era fácil, no sé, es fácil decir que algo ha pasado a posteriori, cuando ya has visto lo que ha pasado, pero a priori, pues no, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa, ve que yo había sido el que le había comentado sobre lo de la tarea y eso, y me había dicho lo del el correo. Ujú. Lo que pasa es que no sabía si se lo tenía que mandar aquí por el chat, o sea, por aquí por Teams, o si lo quería que se lo mandara por Outlook o por Gmail, o no sabía por dónde, entonces por eso no le mandé el correo. ¿Te refieres al ejercicio de la clase anterior? No, O... ve que dijo que le mandara mensaje para preguntarle si nos daba chance de exponer un ejercicio. Ah, bueno, pues escríbame al correo de la facultad, el de fcfm ¿cómo es? A ver, aquí lo tengo. moises.soto@fcfm.boa.mx. A ese me pueden escribir, Ok, ¿vale? sí, profe. Sale. Bueno, continuamos. Entonces, había como dos problemáticas. La primera la resuelve el lema 9 y la segunda, pues va a ser el lema 10 que vamos a escribir ahora mismo. Bien. Entonces, lema. Vamos a ver. Aquí. Dadas sucesiones A igual es básicamente lo que escribí en el segundo punto, pero vamos a escribirlo aquí para que quede bien enunciadito. Entonces, A igual a 1 Sasuka, coma. B igual a unos Besuka. C igual a unos Cesuka. Y D igual a unos Desuka. Y todos estos elementos de C sub Q. Bien. O sea, sucesiones de Cauchy. Tales que A está relacionada con C, es decir, representan a la misma clase de equivalencia, llámese alfa o llámese como se quiera. Aquí ahora me va a dar igual. Lo importante es que son que estén en la misma clase de equivalencia, quiere decir que son equivalentes con la relación que pusimos, ¿no? Entonces A equivalente a C y B equivalente a D. ¿Bien? Entonces A más B, que por el lema anterior es una sucesión de Cauchy porque A y B lo son, es equivalente a C más D, que por el lema anterior también es una sucesión de Cauchy porque C y D también lo son, ¿vale? Así que tiene sentido. Ok. Y entonces aquí les pongo la demostración y dejo como ejercicio que comprueben los detalles, ¿bien? Porque me preocupa mucho que no tengan retos suficientes o que no sepan qué hacer y entonces pues les pongo aquí cosas para que tengan que pensar, ¿vale? Si se ve, a ver, lo voy a poner. Dadas A sub K, uy, ¿qué puse aquí? Esto es en los... es que no lo puse en mayúscula, lo puse en minúscula. Por eso sale así. Ahora mismo lo corrijo. Esto lo voy a separar así. Bien. Entonces, ahora sí. Dadas A, B, C y D,
sucesiones en C sub Q, tales que A es equivalente a C, A es equivalente a C y B es equivalente a D, entonces A más B es equivalente a C más D. ¿Ok? De hecho, para el enunciado no necesito poner toda esta retahíla, pero es conveniente luego la demostración. Entonces voy a poner aquí, denotemos, y voy a poner esto. Y también voy a poner por el lema, y entonces voy a poner aquí, a ver, label, lema, suma de Cauchy es de Cauchy, por ejemplo. Entonces, por el lema, tengo que ponerle aquí ref. Se tiene que A más B y C más D pertenecen al conjunto de sucesiones de Cauchy. Bien. Así que tiene sentido decir también que son equivalentes. Bien. Porque fíjense que... entonces aquí voy a quitar todo esto y lo voy a dejar más sintético, porque para el enunciado no necesito esa notación. Luego para la demostración pues sí viene bien, para hacer las cuentas. Pero para el enunciado pues así más sintético queda mejor, se lee mucho más fácil. Entonces, fíjense, el enunciado ahora queda mucho mejor y en una línea. ¿Se entiende? Porque todo esto era un rollo que no ensuciaba un poco la comprensión de esto. Entonces, estoy diciendo algo muy sencillo. Que si yo tengo 4 sucesiones de Cauchy, tales que la primera es equivalente a la tercera, la segunda a la cuarta. Y ahora yo sumo la primera con la segunda y la tercera con la cuarta. ¿Bien? Entonces, si se tiene esto, entonces se tiene esto. Es algo muy sencillo. Y esto ya resuelve la problemática de este punto de aquí, que es lo que estábamos diciendo. Es decir, que si A más B es equivalente a C más D, pues entonces eso quiere decir que tienen la misma clase de equivalencia, ¿no? Si quieren, vamos a ponerlo aquí. Nótese que el lema, vamos a ponerle aquí una etiqueta, ¿qué será? Representante suma, no, suma no depende de representantes, así vamos a ponerlo, por ejemplo. Nótese que el lema, corcho, implica que la clase de A más B es igual a la clase de C más D. Y entonces no hay ambigüedad posible al definir alfa más beta como la clase de A más B, o la clase de C más D, o la clase de otros que tú quieras, representantes, porque todas va a dar lo mismo por el lema 10, ¿no? Con la notación anterior. Vale, ¿ok? ¿Sí se ve, chicos? Sí, profe. Y profe, Vale, muy bien. Bueno, pues entonces ya podemos
ahora sí, hacer la definición de números reales con la idea anterior, ya todo esto justifica que no hay ningún problema. Nada más se me olvidaba que quería poner aquí esa aclaración. Por lo tanto, para que no se nos olvide, ya lo dejamos hecho. Tiene sentido afirmar que sean equivalentes. Bien, lo que hay que hacer es demostrarlo, pero pues tiene sentido, porque podría ser que no, ¿no? Pero como las dos son de Cauchy, las dos sucesiones, pues tiene sentido decir que sean equivalentes. Recuerden que la definición de equivalencia de sucesiones, aquí está, equivalencia de sucesiones, es para sucesiones de Cauchy. Así la dimos. Si no, esta definición, pues truena. Truena porque los A sub k se pueden hacer, los B sub k se pueden acercar a los A sub k, digamos, pero cuando el índice sea distinto, pues eso puede ser cualquier cosa. Entonces no tiene demasiado sentido. Desde luego no va a tener utilidad para nosotros. Entonces esta definición la aplicamos y la hemos formulado para sucesiones de Cauchy. Entonces, si yo estoy diciendo aquí que esta tiene que ser equivalente a esta, pues para aplicar la definición, pues tienen que ser las dos de Cauchy. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que por el lema anterior eso tiene sentido. Bueno, vale, muy bien. Entonces ahora ahora sí ya vamos a dar la definición formal de suma. Ahora sí. A partir de esta definición ya sabemos sumar números reales. ¿Bien? Eso para que cuando les pregunten sus familiares o sus amigos, hijo, ¿qué estás estudiando? ¿Qué es eso de matemáticas y qué? Le puedes decir, bueno, pues nada, que ya en el tercer o cuarto año de estudios ya por fin sé sumar números. Entonces pueden decirle eso a sus familiares. Luego le explican, porque si no, pues capaz que su mamá les dice que se salgan de aquí, de la facultad. Bueno, suma de números reales. Bien. Esto es un chiste, obviamente ya les expliqué el contexto de por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, dados, de hecho voy a copiar de la idea, porque pues es parafrasearlo. ¿Dónde está? Por aquí era. Aquí nada más que ya sin tanto detalle porque todo está explicado. Entonces, dados dos números reales alfa y beta, se define su suma como otro número real alfa más beta perteneciente a R. Bien. De la manera siguiente. Ahora no podemos. Ahora tomamos siendo representantes A y B en CQ, es decir, esto de aquí, y entonces no podríamos definir, sino que definimos. Si ven el cambio de los tiempos verbales, antes lo ponía como en subjuntivo, como se podría hacer esto, o como en condicional. Ahora estoy afirmando que hacemos esto. ¿Por qué? Porque ya he visto que se puede hacer. Ese es el punto. Y definimos alfa más beta como la clase de A más B. Y ya está. Ya todos los detalles están comprobados, así que nadie puede dudar de que esta definición funciona, porque para eso está toda esta página, ¿bien? Y un poquito de la anterior, ¿vale? Tomamos siendo representantes A, B, C, Q, y definimos alfa beta como la clase de A más B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué surge la necesidad de representar
la suma de los números reales de esa manera. O sea, ¿a quién se le ocurrió o qué estaban pensando cuando, cuando alguien dijo, ay, necesitamos definir la suma de los reales? Ay, perdón, los perros de mis vecinos ladran Sí, mucho, lo siento si se escucha. no hay Pero, problema. em, ay, ajá, sí, o sea, como, Ujú. ¿qué es lo que da la necesidad de ese entonces para que surgieran los números reales? Claro, sí, es una pregunta completamente legítima. Entonces yo te apunto un punto porque me da pie, es un tema interesante y me da pie a contarles una cosa. Pero pues es completamente procedente porque bueno, esto es una complicación y entonces pues uno siempre piensa, bueno, ¿y por qué todo esto? Bueno, más adelante en el curso a ver si podemos hablar de eso con más detalle. Pero bueno, ¿cómo llegaron los matemáticos a plantearse estas cuestiones? ¿Qué tan aburridos estaban que se pusieron a hacer estas cosas en lugar de, no sé, de hacer otras cuentas otros desarrollos que dieran lugar a cosas útiles como, qué sé yo, aviones o microondas o lo que sea? Bueno, pues la cosa tiene más enjundia de la que parecería. Como les dije, no, esto no es en absoluto cosas por amor al arte y extravagancias de gente que se preocupó por esto. No, miren, esto tiene un contexto histórico que más o menos hay que entender. Entonces no les voy a contar aquí toda la historia porque ni me la sé ni tiene caso ponerse a hablar tanto de ello. Pero son unas pinceladas para que vean de cómo va el tema, ¿no? Y ya si quieren seguro hay libros muy bien escritos que pueden leer sobre ese tema si les interesa leer más. Am, a ver. A finales del 19 y ya a principios del siglo XX, ¿bien? Pues había ciertas cuestiones prácticas, cuestiones teóricas de las matemáticas que tenían que ver con cuestiones prácticas como por ejemplo las series de Fourier, ¿no? Cantor estuvo haciendo todos esos descubrimientos y de la teoría de conjuntos y la naturaleza de los números y todo eso porque estaba trabajando en problemas reales que tenían que ver con series de Fourier y con convergencia de series de Fourier y cómo podía entenderse y qué narices era de una serie de Fourier, porque sí, yo la puedo escribir, pero realmente eso me sirve para calcular y qué tiene que ver con la función con la que yo lo estoy calculando y demás. Y eso tiene que ver con ecuaciones en derivadas parciales, pues de las más famosas, ¿no? La ecuación del calor, la ecuación de ondas, etcétera, ¿no? El método de separación de variables y todo eso, que a su vez lo querían para resolver problemas físicos de primera índole, ¿vale? De primera categoría, ¿bien? Problemas muy importantes y que se aplicaban en muchos lugares de la física y de otras ciencias. Y entonces, pues estaban viendo qué pasaba con eso, si las matemáticas de verdad daban respuesta a eso, una respuesta satisfactoria, que diera lugar luego a herramientas de la ingeniería y de otras áreas que de verdad fueran útiles. Entonces, esto no eran extravagancias, porque se empezaban a descubrir cosas raras que pasaban, casos patológicos de las matemáticas, ¿no? Situaciones en las que pues uno tenía una serie y resulta que la empezaba a sumar y resulta que parecía que sí la serie tenía que ser esa, pero pues al sumar no te daba. Entonces empezaron a plantear cosas como cuando tengo series de funciones, ¿qué quiere decir esa serie de funciones? ¿En qué sentido me representa? ¿En qué sentido tiene un límite? Y en qué sentido me la representa, en qué sentido tengo convergencia. Es decir, si yo me pongo a calcular con eso, en qué sentido la serie es ese límite. ¿Bien? Y porque claro, esas series son, resulta que es la única manera que tenían de escribir soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales que querían resolver. Entonces no era por, ay, voy a preocuparme por las series infinitas de funciones porque me da mucho gusto. No, es que lo necesitaban porque era la única forma que se tenía de escribir ciertas soluciones de ecuaciones diferenciales que necesitaban para aplicar en casos concretos, ¿ok? Estaba justificado. Bueno, y entonces pues, empezaron a ver que pasaban cosas raras.
Pasaban cosas raras, como que empezaban a sumar y la serie no daba o divergía en algunos puntos o cosas de ese tipo. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué diantres significa la cosa que yo estoy diciendo que es solución y resulta que me pongo a sumar y no me da un número? ¿O me da otra cosa distinta o qué? Entonces, ¿qué onda pasa con esto, no? Y entonces, pues no me sé del todo bien la historia, pero creo que Cantor estaba estudiando los conjuntos de convergencia de las series de Fourier. Y eso le empezó a preocuparse, le llevó pues una cosa llevó a la otra, bien, y entonces al final acabó preocupándose por cómo podían ser los conjuntos, qué tan grandes, qué tan pequeños podían ser, preocuparse por el tamaño de los conjuntos y ya empezó a hablar de cardinales infinitos y de numerabilidad y de otras cosas, ¿no? Y también de cuestiones topológicas, de puntos de acumulación, de abiertos, de cerrados, de puntos de adherencia, de ese tipo de cosas que aquí podemos comentar algo, cuestiones topológicas y sobre todo en el curso de análisis matemático en espacios métricos, ¿bien? Con toda su generalidad, si llevan ese curso más adelante. Y entonces, bueno, y entonces empezaron a construirse, pues ya, como digo, una cosa lleva a la otra y empezaron a construirse ejemplos que sin ya no patológicos, digamos, que eran pues variopintos, eran, ¿cómo lo digo? Paradójicos, porque uno los escribía y decía, bueno, pues esto uno nunca hubiera podido pensar que tal cosa fuera posible, ¿no? E incluso se fue llegando a contradicciones. Con el uso intuitivo de ciertas nociones, pues se escribían ya en el siglo XIX, se escribían resultados que parecía por la intuición matemáticos de primera talla, pues se escribían teoremas y luego resulta que esos teoremas se encontraban contraejemplos y dices, oh my god, eso sí que no puede pasar. O sea, ¿cómo un teorema va a tener un contraejemplo? Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Y entonces, pues eso es un problema, ahí está tronando algo. Y lo que pasaba, o el contraejemplo estaba mal buscado, obviamente, pero si no era eso, pues es que el teorema realmente no era un teorema, era falso. Y entonces, pero claro, la gente no decía esto es verdad porque yo soy fulanito, ¿no? Daban un argumento, daban una demostración. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que esa demostración estaba mal, era errónea. ¿Y por qué era errónea? Pues porque las cosas, los argumentos que decían no eran estupideces, ¿no? Estaba escrito con fundamento bien pensado, ¿bien? Y entonces se fue llegando a la conclusión de que lo que pasaba es que el problema no eran los argumentos, el problema no eran los razonamientos, sino que había falta de formalidad, falta de rigor matemático al escribir las definiciones, ¿vale? Y entonces, si no tienes las definiciones bien escritas, pues tú puedes hacer razonamientos válidos, pero como estás partiendo de algo falso o algo que es inexacto, pues lo que construyas ahí, pues no vale. Te puedes entretener haciéndolo, pero no es lógicamente válido. En el sentido de rigor que manejamos ahora, en este año, digamos. ¿Sí se ve? Sí, profe, qué interesante. Pues sí, históricamente es bastante interesante. Entonces, al final se llegó a la conclusión que la propia naturaleza de los números reales era algo bastante sofisticado, bastante complejo, bastante delicado, bastante sutil. Y, sobre todo, que si eso no se escribía bien y no se fundamentaba bien, pues iban a seguir pasando errores y entonces se iban a seguir haciendo matemáticas que iban a estar en duda y que algunas pues se iba viendo que luego tronaban y entonces pues eso no se lo podían permitir. Entonces hubo una crisis de la matemática, finales del 19, principios del 20, el que tiró la primera piedra grandota, pues, o sea, ya se iban viendo cosas, ¿no? Pero el que no era la primera piedra grandota, el que ya acabó de darle la patada así al tema y ya se derrumbó todo fue Cantor, ¿no? De hecho, pues se ganó la animadversión de muchos matemáticos pues porque no le gustó un pelo, ¿no?
porque dijo, esto que estamos haciendo está mal, hay que rehacerlo todo. Y entonces, pues claro, los que estaban ahí montados en el tren, pues dijeron, pues no nos gusta lo que estás diciendo. Pero claro, como dijo Hilbert, pues no puede haber ignorabimus, es decir, no puede decir, calla Chucho que no te escucho, ¿no? Es decir, me da igual lo que estés diciendo, yo sigo a lo mío. No, o está bien o está mal. Y no es una finura así de rigor ni nada, es que si haces aplicaciones de ingeniería basadas en matemáticas que están mal, pues luego arrancas el cohete y el cohete se tumba y se cae y no te sirve. ¿Ok, McKay? Sí, profe, queda claro. Ok, entonces, pues ya Cantor le acabó de dar la patada a todo y pues después de que se deprimieran todos muchísimo, pues se pusieron manos a la obra, se arremangaron y dijeron, bueno, pues esto hay que rehacerlo bien. Y entonces pues hubo matemáticos como de esa época, como Cantor el primero, Dedekind, Hilbert, Cauchy. Trabajó mucho en la fundamentación del análisis. Entonces, y muchos otros que pues, yo no les puedo contar, pero pueden leerlo en los libros y seguro está muy interesante. Se pusieron a rehacer todo y decir, a ver, no es que lo que hayamos hecho nos sirva del todo, pero digamos que hay que revisarle, hay que darle una checadita de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y ver qué hay que cambiar. Un diagnóstico y un tratamiento. Entonces el diagnóstico es ver lo que funciona, lo que es lógicamente irrefutable, con todo el rigor matemático, y donde se veía que no se estaban poniendo así axiomas y demostraciones y todo bien fino, pues hay que rehacerlo y hay que plantearse cómo, y no eran problemas nada sencillos. Y entonces toda esta gente se puso a hacer esas cosas. Y entonces, ¿por qué? Entonces hubo como un movimiento así muy de formalismo y de rigor y de mirar todo al detalle, que si uno no sabe la historia puede decir, a esta gente como que eran, ¿cómo lo llaman ustedes ahora? Los Forever Lonely o Forever, no sé cómo es. ¿Cómo es ese meme? Forever Alone, ¿no? ¿Es ese? Sí, es ese. O sea, que eran personas tristes que estaban ahí todo el día con música triste así escribiendo. Pues no, pero pues es la época que les tocó vivir. Y entonces en ese momento, pues eso es lo que se puso de moda porque son las circunstancias que les tocaron. Y entonces, pues como estaban con la mosca detrás de la oreja de decir, pues es que aquí hay que revisarlo todo porque ya hemos visto que si no hay problemas, pues se pusieron un poco como el efecto péndulo, pues ahora fueron para el otro lado y entonces pues a revisar todo para que no nos quede duda de que todo esto está bien. Y lo que haya que cambiar se cambia. Y entonces todo este tipo de finuras, de ver todo al detalle, se hicieron en esa época. Y gracias a eso, ahora nosotros, que somos herederos de estos gigantes, pues tenemos a nuestra disposición estas miradas que uno lo puede ver con más o menos detalle según a uno le guste, porque ya no se pone en duda esto porque ya se ha requete mirado. Entonces, ¿cuál es el beneficio de mirar esto? Más allá de que te guste o no te guste. Pues que viéndolo te puedes dar cuenta de lo que les dije en otras ocasiones en el curso antes. Te puedes dar cuenta de la verdadera naturaleza de los números, de lo que significa el concepto de convergencia, el concepto de límite, lo que significa la completitud. Y solo si entiendes eso, vas a entender bien los resultados del análisis matemático y vas a ser capaz de hacer argumentos en análisis matemático. Solo si entiendes eso. Si no entiendes eso, te estás quedando al nivel de los griegos, con todo el respeto a los griegos, a los matemáticos griegos antiguos, que básicamente sabían manejar fracciones y hacían triángulos y todo eso. Pero es como muy estático, por mucha geometría que parezca que veas, es todo como muy estático. Si tú quieres pasar al límite, hacer que las cosas se muevan y tengan una continuidad y puedas ver qué pasa con el continuo, con los movimientos continuos, con las trayectorias, con todo eso, con todos los sitios donde se aplica el cálculo, las derivadas, las integrales y todo eso, no lo entiendes bien si no entiendes bien el concepto de límite. Y el límite solo tiene sentido en el campo de los números reales porque son completos. Entonces, si no entiendes bien eso, le estás haciendo al cuento. Nos ponemos finos.
Esa es la idea. Y entonces todo eso nos tenemos a nuestra disposición porque en aquella época toda esta gente se puso a escribir eso. ¿Y por qué se pusieron a hacer esto? Pues por lo que ya he comentado. Fueron hijos de su época. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Karina. Sí, profe, muchas gracias. Ok, vale. Más información en su libro de cabecera de Historia de las Matemáticas. Yo más o menos les he contado lo fundamental. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Sí? Mañana nos vamos a dedicar a exponer ejercicios, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que el lunes, no hay clases, está marcado como día, que no se elabora, ¿El lunes qué pasa? El pero, lunes. me parece que es lo del 5 de febrero. Ah, ok, no sé qué festividades. Vale. Ah, bueno, El Día pero de la ya la Constitución próxima aquí en semana se México. regresa a presenciales. Ah, perdón. Discúlpenme, es que yo soy español y entonces no me sé esas fechas. Una disculpa. ¿Qué decía José, perdona? Que ya el próximo miércoles ya vamos a estar en presenciales, entonces yo creo que sería un buen momento para organizarnos, porque pues por lo que veo 20 personas son las que casi siempre se conectan, entonces no sé cómo vaya a estar la situación presencial. Bueno, ahí tenemos que cumplir lo que han dicho las autoridades del grupo A y el grupo B. Lo digo porque apenas estuvieron hablando con el doctor Cantún y nos dijo que Ujú. lo del grupo A y lo del grupo B es una sugerencia. Entonces ya cada profe también puede establecer cómo se va a organizar siempre y cuando no sobrepase el aforo del 50%. Ok, sí, bueno, yo hablaré con Gabriel, pero eso es delicado, José. Yo entiendo lo que me dices y tiene sentido, pero es delicado eso porque sí, probablemente siempre vienen 20 y además siempre los mismos 20, no me he fijado, seguramente sí, pero eso equivaldría de alguna manera a decir, bueno, pues los otros 16, como no estáis viniendo, pues yo doy por hecho que no vais a venir y entonces pues vengan todos y nos metemos en el salón. Y primero yo no puedo negarles la asistencia a ellos o el poder entrar a clase, ¿no? No puedo quitarles ningún derecho, ¿no? Aunque no sea formalmente, de facto lo estaría haciendo, si hacemos algo parecido a eso, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿qué pasa si vienen a la clase? Porque yo podría decir, bueno, ¿y por qué yo no voy a venir si el profesor ha dicho que como somos pocos vamos a entrar todos? ¿Qué pasa si llegan? Ahí tendríamos un problema. No sé si ves el punto. O sea, lo fácil es como tú dices, pues sí, probablemente entremos, o bueno, por ahí justito, porque, bueno, no sé cuál sea el aforo del salón, la verdad. Tengo que preguntar. Pero imaginemos que entramos todos, pues sí, pero tiene unos problemas existenciales que son delicados, porque yo no puedo de facto decirle a alguien que como no has venido a las últimas clases, pues ya no vengas, o te toca en línea castigado. No puedo decir eso, porque con razón me podrían criticar, porque quién soy yo para decirle que vaya o no vaya, ¿no? Salvo que establezca un criterio equitativo, y equitativo pues es dividir en grupos A y B y ya está. No sé si ves el punto. Ahora, si el resto de los compañeros me hace llegar un escrito o algo así que diga, no, profe, es que yo no voy a ir a clase, por el motivo que sea. Ah, bueno, entonces si sé que no me van a poder decir nada, entonces pues yo no tengo inconveniente. Por mí perfecto, porque pues mejor si estamos todos, los que estén en presencial, pues lo vayan a aprovechar. Pero yo tengo esa cuestión, ¿no? No sé si me entiendes no mi preocupación, mi punto de vista. Sí, profe, entonces primero sería checar o hacer un censo de quiénes van a continuar en línea y quiénes quieren aprovechar la presencialidad para ya tomar alguna decisión Es, que favorezca a todos. si ustedes se quieren organizar las personas me dicen, hay un subgrupo de personas que me dice, yo, profe, voy a estar en línea. Y para las otras podemos quedar, si son pocas, en que vayan a presenciales. Yo no tengo inconveniente, a mí no me afecta en nada. Mejor. Pero solo en ese caso. Porque si no, a mí me podrían
acusar de estar violentando los derechos de algún alumno. Y con razón, ¿no? Yo no podría alegar nada. Pero si se arregla bien, yo no tengo problema. Pero pues sí, entonces en ese caso se tendrían que organizar ustedes. Profe, ¿nos podemos poner de acuerdo y lo contactamos por correo o por Teams para comentarle como los resultados que obtengamos? Sí, no hay ningún problema. Sí, De perfecto. acuerdo, gracias. Ustedes organícense. Eso sí, no vale que me digan, no es que fulanito me dijo tal. Yo necesitaría algo más formal, como que me enviaran un correo electrónico el interesado, digamos. ¿Vale? No porque no les vaya a creer, pero de alguna manera yo tengo que tener mi respaldo formal para que luego no me puedan decir nada. Simplemente por eso. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí, sí se entendió? A ver, Sí, voy a profe. quitar esto, que no me están viendo. Vale. Bueno, entonces eso. Bueno, ya son las 10 pasadas. Hemos acabado un poco filosóficamente, pero bueno, yo creo que es importante que entiendan el porqué. Entonces yo creo que esta discusión ha venido bien, pero bueno, tenemos que tratar de avanzar más con las formalidades. No solo es el contexto, sino también es el ver el qué, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que hagamos. Bueno, pues nos vemos mañana. Entonces el lunes no hay clase, pues mañana y después el miércoles otra vez. Bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.